El momento que en que nos vamos a enfocar es la última década del siglo XX, la década de los años 90, una década que ha estado sumamente presente en la discusión política en Argentina en los últimos 20 años posiblemente, eh, porque bueno, por una serie de razones de las cuales algunas vamos a ver, este, aquello que pasó en los 90 y aquello que fue característico de los años 90 funciona como una especie de estigma del cual los dirigentes políticos quieren separarse tanto de sus ideas como de los modelos políticos imperantes en esos años, como de sus dirigentes más representativos, como el presidente argentino por esos años, Carlos Saúl Menem. De cualquier manera, es posible que esta visión muy negativa de lo que fue esa última década del siglo XX esté muy condicionada por la manera en que se cerró ese ciclo político, que fue con la crisis muy fuerte, una crisis social, económica y política, fundamentalmente, que va a hacer eclosión en los acontecimientos de fines del 2001 y comienzos del 2002, con eh, tanto indicadores muy graves en términos sociales y económicos, como también con una crisis de representación política muy fuerte y el descrédito de la dirigencia que, entre otras cosas, se va a traducir en la renuncia de primero el vicepresidente, luego el presidente, y en esa sucesión de presidentes interinos que en una semana llegamos a tener como 4 presidentes diferentes. O sea, una demostración de una grave crisis 5. política. 5, muy bien. Eh, 5. ya, ya perdí la cuenta, yo no podría decir quiénes fueron realmente. Eh, Rodríguez está, Puerta. Puerta, tenés razón. Bueno, ¿ves? Tampoco no nos podemos acordar de cuáles fueron los 5. Este, pero bueno, eso como una demostración de la gravedad de la crisis política con la que se cerró ese ciclo. Pero bueno, retrocedamos un poco y vamos al momento de arranque de esto y vamos a decir alguna cosa sobre el, como estamos haciendo con el arranque de cada unidad, con algunos elementos de contexto. Bueno, siempre recuerdo que el modelo analítico que estamos usando en esta materia, que adoptamos y que repetimos con cada unidad, es esta idea o esta propuesta de María Inmaculata Vasallo de López, que señala que es importante considerar, además del contexto discursivo, así lo llama ella, que sería aquellas cosas que dijeron los autores del campo de la comunicación, aquellas investigaciones, aquellas publicaciones. Además de eso, tener en cuenta otros 2 contextos, que son el histórico-cultural, que estaba pasando en el mundo y en América Latina en ese momento, cuáles son los hechos relevantes de esa época, y también el contexto institucional, es decir, cuál es el grado de institucionalización del campo disciplinario, porque eso se traduce tanto en el tipo de intervención académica que se puede realizar, como en las características de esa intervención. Bueno, entonces arranquemos por el contexto histórico-cultural. Y es inevitable hablar de la caída o de la caída del muro de Berlín por su fuerte carga iconográfica. Eh, a ver, un historiador que se llama Eric Hobsbawm, un historiador inglés muy reconocido, él hablaba de el largo siglo XIX y el corto siglo XX. O sea, lo que señalaba era que
si uno no lo piensa desde el punto de vista tan arbitrario del calendario, sino desde el punto de vista de los procesos políticos y sociales, el siglo XIX arranca prematuramente para él, arrancó con la Revolución Francesa en 1789 y se alargó ese proceso político y social hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial. Las cosas que empezaron con la Primera Guerra Mundial, entre ellas el comunismo soviético, la llegada al poder por primera vez de un partido obrero, esos procesos se desarrollaron durante un intenso y violento siglo XX, trágico en muchos aspectos, hasta quedar cerrados esos procesos con la debacle del socialismo soviético y del comunismo como forma de gobierno. Y eso, bueno, icónicamente fue la ruptura del muro de Berlín. ¿Alguien quiere señalar algo? No. No. O sea, la foto más ilustrativa es esto que pasó en 1989, pero que inmediatamente fue continuado por una noticia que para los que ya éramos suficientemente adultos como para leer los diarios y estar mínimamente informados, era algo totalmente sorprendente, inesperado, el final de la Unión Soviética. Acá tenemos algunas portadas del diario Clarín, esto es de 1992 me parece, muy cerquita de la caída del muro de Berlín. La Unión Soviética deja de existir. Bueno, al mismo tiempo fíjense que se está dando el secuestro de Macri. Así que la otra noticia de tapa de esa edición es: negocian con los raptores de Macri. Y bueno, y a continuación, otro diario de ese mismo momento: se disuelve el Partido Comunista Soviético y hay una sucesión de secesiones de lo que eran algunas de las repúblicas socialistas soviéticas que se convierten en estados independientes como, bueno, Ucrania, Bielorrusia, Letonia, Lituania, Estonia, Kazajstán, Turkmenistán y algunos otros de nombres todavía más difíciles que yo no recuerdo. Bueno, entonces, la década de los 90 arranca con un sacudón enorme, porque esto lo que implicaba era el final de la Guerra Fría. ¿Sí? O sea, la Guerra Fría que había... ¿Sí? ¿Alguien tiene el micrófono abierto o no? No. Patricia, sí, te lo apago. A ver, yo. Si el que quiera hablar, que abra el micrófono y hable nomás, y después que lo cierre. Para que haya menos interferencia nomás. ¿En qué estaba? Bueno, la Guerra Fría que había caracterizado a todo el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial y que nosotros venimos viendo cómo incidió en los fenómenos políticos en Latinoamérica, pero también en la manera en que se pensaba la comunicación, en ese marco de esos fenómenos políticos y sociales. Bueno, terminó con el triunfo, el éxito del bloque capitalista liderado por Estados Unidos. Eso va a abrir un momento de enorme triunfalismo por parte del capitalismo norteamericano, o del capitalismo y de Estados Unidos como potencia hegemónica, que no va a durar tanto. O sea, va a durar hasta el final del siglo XX, hasta el año 2001, donde en ese momento, entre el final del siglo XX y el comienzo del XXI, una serie de acontecimientos van a poner en cuestionamiento esta situación. Pero
por un periodo, aunque fuera un periodo breve, tal vez una década, parecía efectivamente que el mundo se había convertido en un mundo unipolar, donde había una sola potencia importante, que era Estados Unidos, donde había un solo sistema de reglas económicas, perdón, que eran las reglas de mercado, las reglas del capitalismo, y donde ya no había impedimentos para el desarrollo de las estrategias capitalistas de negocio y de desarrollo. Bueno, ese es el contexto en el que arranca la década en términos políticos y también culturales y de pensamiento. O sea, es el momento en el cual un pensador o un filósofo, politólogo como Francis Fukuyama, es norteamericano, aunque de ascendencia japonesa, postuló con mucho éxito en ese momento, dijo, terminó la historia, el fin de la historia. La idea del fin de la historia. ¿Por qué el fin de la historia? Porque, bueno, la historia, de acuerdo a cómo la había pensado Hegel, era el desarrollo de la razón hasta expandirse totalmente, y para él eso ya había sucedido con el triunfo del capitalismo, con el triunfo de las ideas liberales, con el triunfo de los países occidentales, con el imperio de una forma determinada de ver el mundo, la vida, la economía, y por lo tanto, bueno, ya no había nada para discutir, no había nada para hablar, no había nada para modificar. La historia había terminado, sentenció Fukuyama, pero esa sentencia la verdad es que duró relativamente poco. La historia no había terminado. Bueno, también son los años, los 90, en los cuales se dan una serie de procesos tecnológicos y culturales de los cuales hay que tomar nota. MTV en realidad es anterior, pero la segunda mitad de los años 80, los primeros años 90 son años en los cuales se expande enormemente la televisión como medio de comunicación. A ver, pensémoslo en términos locales, que no es muy distinto a otras ciudades argentinas. Hasta comienzos de los años 80, en Comodoro Rivadavia había un solo canal de televisión abierta que ni siquiera emitía las 24 horas. Canal 9 emitía una franja horaria de 8 horas, calculo, 9 horas por día. A comienzos de los años 80 empiezan los sistemas de televisión por cable. El primero se llamaba Telco y ofrecía 2 canales, una grilla de 2 canales. Esa es la situación a mediados de los años 80. Entre ese momento y final de siglo lo que tenemos es la expansión de lo que se denominaba en ese momento la televisión del narrowcasting, o sea, una modificación de la oferta televisiva a partir de la expansión enorme de señales, el hecho de que no solamente hubiera un montón de canales de televisión las 24 horas al día, sino que hubiera un montón de canales de televisión específicos para segmentos, estilos, gustos puntuales. Y eso suponía, además de un volumen de producción exponencialmente incrementado, Esto es en los 90, ¿verdad? sí, Perdón. o sea, el proceso Ah, ok. arranca en los 80, pero es en los 90 en los cuales se desarrolla Claro, como que explota. más expansivamente, ¿no? Este, y aparecen géneros nuevos, o sea, un género nuevo, o sea, formas nuevas de asociar la producción cultural que están muy marcadas por los lenguajes televisivos. MTV es ejemplar en ese sentido porque, bueno, es el canal que desarrolla e impone como género el videoclip. Un género que, bueno, hoy posiblemente
no sé si todavía existe. No sé si las bandas musicales hacen clips de video. Supongo que sí, pero bueno, no tiene para nada Sí. la... Muy poquitos, muy poquitos. Claro, ¿no? No tiene para nada la lógica que tenía en ese momento, donde era no solo un género nuevo, sino una experiencia nueva de consumo audiovisual. Al mismo tiempo se dan algunos procesos que van a adquirir más peso y más importancia después. Los años 90 son los años en los cuales se inventa y empieza a funcionar no Internet como infraestructura y plataforma es un par de décadas anterior, o sí, 2 o 3 décadas anterior, pero sí la web. La web inventada por ese señor sonriente que está ahí, que se llama Tim Berners-Lee, ahora es Sir Tim Berners-Lee, que desarrolla un protocolo de acceso a los contenidos de Internet que va a convertirse en la llave de apertura de Internet a un público masivo. Y va a ser el inicio de la revolución de Internet en la que hoy estamos inmersos, en la que hoy nos desarrollamos, fuera de la cual hoy nos parece imposible vivir. Son los años también, los 90, en los cuales empieza a desarrollarse la telefonía celular en los países centrales, a comienzos en realidad ya en los años 80, pero empieza a despegar en su consumo, primero en los países centrales y después en el resto de países, hasta que hacia el final de la década del 90, bueno, por lo menos en los países centrales se llega a tasas de saturación. En un país como Argentina es un poco posterior, a mediados de la primera década de este siglo. Y todo esto en el marco de la migración digital, es decir, el pasaje de cada vez más procesos informativos, productivos, económicos, culturales, a formatos traducibles al lenguaje digital. Y eso con una serie de impactos en la economía, en la cultura, en las finanzas que empiezan a tener peso en esos años y mucho más en los años posteriores. Son los años en los que se habla de la palabra clave, es la palabra globalización. La globalización como unificación a escala mundial de cosas. En realidad las cosas que se podían globalizar inicialmente eran dos. Una es los mercados financieros, y los mercados financieros efectivamente se globalizan en los años 90, y esto tiene que ver con que los mercados financieros lo que necesitaban para poder funcionar a escala global, es decir, funcionar a escala planetaria en tiempo real, eso quiere decir global, necesitaban dos cosas. Necesitaban infraestructuras técnicas, que ya las están disponibles en estos años, y necesitaban además la eliminación de las barreras políticas. Y eso es lo que consigue el triunfo de Estados Unidos en la Guerra Fría, que ya no haya barreras políticas al desarrollo del capital. Bien, entonces la globalización financiera, y lo otro que se globaliza son los mercados comunicacionales, o sea, son la otra cosa que se puede globalizar por esos años. Bueno, fíjense, este es un gráfico del desarrollo del Producto Bruto per cápita, es decir, la cantidad de dinero, de riqueza por persona. Es una medición estándar de la riqueza de un país entre el año 80 y el año 2009.
Si ustedes se fijan en el primer tramo, el que va durante la década del 80 hasta el año 90, es lo que se conoce como la década perdida, porque es una década de contracción de la economía. No solo en Argentina, sino también en casi todos los países de América Latina, son años de empobrecimiento paulatino y de retraimiento de la economía, de crisis de deuda. Bueno, cosas que después nos resultan cíclicamente conocidas a los argentinos. Si miran los años 90, hasta el año 98, 99, son años de crecimiento. O sea, la economía en América Latina y en Argentina tiene años de crecimiento, aunque después se da la debacle social, política, económica del final del siglo y otra vez tenemos una caída que va a empezar a remontar hacia por 2002-2003. Y ahora estamos en otra caída que quién sabe cuándo la recuperamos. Pero si ustedes miran esto, lo que ven es que los años 80 son años de mala economía y los años 90, en cambio, son años en los cuales va a haber, inicialmente al menos, mejores perspectivas para la macroeconomía. No quiere decir eso que sean buenos años para el bolsillo de las personas. En los años 90 hay tasas muy altas de desocupación y hay algunos investigadores, uno se llamaba Lobuolo, que investigan, entrevistan a desocupados, a pobres urbanos, y una cosa que aparece en esos años, que es muy ilustrativa de esto, es la idea de que a mí me va mal, pero al país le va bien. Porque efectivamente los datos de la macroeconomía no eran malos, pero con una contracción social fuerte. A las empresas les iba bien, a algunas, a otras no, a las más grandes les iba bien, a las más concentradas, a los bancos les iba muy bien, y a muchísimas personas les iba muy, pero muy mal. ¿Sí? Bien. En términos políticos, los años 90 son, en América Latina, años de éxito de políticos raros. Carlos Saúl Menem, Collor de Mello en Brasil, Alberto Fujimori en Perú, perdón. Iba a decir en Japón, pero no era hijo de japoneses, pero fue presidente en Perú, primero presidente, después dictador. Son líderes que se salen un poco del marco y de manera diferente tienen relaciones muy fuertes con el sistema mediático y con la televisión. Y eso va a ser algo que va a ser tematizado, discutido, analizado y polemizado por investigadores del campo de comunicación en esos años. O sea, hay una simbiosis entre la televisión y la política que es difícil de digerir, difícil de explicar, pero que a algunos incluso puede llegar a entusiasmar. Es parte de lo que se va a discutir en esta década. De interés. A ver. Perdón, ¿se escucha? ¿Me pueden confirmar, por favor, si se escucha bien? Sí, se escucha bien. Sí, sí. Yo soy el que no escucha bien. A ver, pará. ¿Me pueden confirmar, por favor? ¿Se escucha? Ah, perfecto. Sí, se escucha bien. Ahí yo también escucho, cosa que antes no era así. Bueno. A ver, una sola cosa que quería agregar a esto es que estos presidentes de países latinoamericanos no son los primeros presidentes después de procesos dictatoriales, en ninguno de estos casos. Es decir, el momento de la transición democrática, que era el momento que caracteriza a la mayoría de los países de la región en los años 80, es un proceso que de alguna forma ha pasado a una etapa siguiente que un autor como Oscar Landi, del que vamos a hablar bastante hoy, a él le gustaba denominar como de post-transición. Es un momento
posterior a la transición directa desde las dictaduras y que suponía o supuso demandas sociales y culturales diferentes a las que se habían planteado en el momento inmediato de salida de la dictadura. O sea, las razones y demandas por las cuales llega Menem al poder son diferentes a las que volvieron presidente a Raúl Alfonsín. ¿Sí? Y lo mismo pasa con Collor de Mello y el anterior candidato que había sido Tancredo Neves, aunque Tancredo falleció antes de asumir y el presidente fue Sarney. O sea, hay un momento inmediato a la salida de la dictadura y acá estamos en un momento un poco posterior. Bueno, respecto a lo que sería el contexto institucional, lo que vamos a ver es la continuidad, algunos de estos gráficos ya lo vimos, la continuidad del proceso de institucionalización de la comunicación como un campo disciplinario. Y eso lo que quiere decir es que hay un peso y una densidad más fuerte de las instituciones relacionadas con la comunicación. O sea, una de las instituciones centrales relacionadas con un campo disciplinario, y la comunicación no es una excepción, es la existencia de carreras de grado que expiden títulos, en este caso de comunicación. Y como ven, bueno, los años 90 va a ser un año de crecimiento muy significativo. Tal vez, yo les comentaba la otra vez, el gráfico no es del todo justo porque lo que pasa en los años 80, en ese pasaje de 163 a 227, es que todas las grandes universidades con matrículas numerosas incorporan carreras de comunicación. Entonces, si uno viera el gráfico no de carreras, sino de estudiantes, posiblemente las últimas dos barras estarían un poco más equiparadas. Pero lo que esto muestra es cómo la comunicación se expande también territorialmente en toda la región, hasta abarcar típicamente ofertas de grado en universidades de escala pequeña, como es la nuestra, por ejemplo. O sea, fíjense que en las universidades patagónicas, todas las universidades patagónicas ofrecen la carrera de comunicación o alguna carrera parecida a la comunicación. Comunicación social como tal está en General Roca, en la Universidad de Comahue, en Viedma, en la Universidad de Río Negro, en Comodoro, en la San Juan Bosco y en Gallegos, en la de la Patagonia Austral. Y supo estar en Trelew. En Caleta Olivia hay una licenciatura en comunicación audiovisual y también un título parecido expide la de Tierra del Fuego. O sea, fíjense, las universidades regionales de la zona más despoblada del país, de Argentina, todas ofrecen un título de comunicación. Y esto uno lo puede trasladar al resto del país y al resto de América Latina. O sea, la comunicación se convierte en una oferta estándar de las universidades de la región. Bueno, hay también un crecimiento de la producción en investigación, de los investigadores, de las revistas, de los artículos, de los congresos. Acá vemos solamente las ponencias en los congresos de la IC, también es un gráfico un poco mentiroso, porque no sé bien desde qué momento, pero posiblemente de comienzos del 2000 ya esto sucediera, y en la actualidad es así. Si ustedes miran el número actual de ponencias, tal vez sea muy parecido a esas 500 y tantas del 2004, en un congreso actual de la IC, pero la diferencia es que hay un proceso de selección que hace que sea solo una fracción de las ponencias que se envían, en las que efectivamente son aceptadas y se presentan.
O sea que el número se mantiene, pero sin embargo hay una cantidad mucho mayor. Bueno, eso tiene una serie de consecuencias, más especialidad, nichos más sesgados, subáreas, subcampos, dificultad de establecer mapas generales. Bueno, todo esto tiene que ver con el crecimiento de la densidad institucional del campo de la comunicación. Y acá ya nos muestra que para la década del 90, para el final del siglo XX, tenemos un campo bastante maduro. Bueno, vamos a cosas que se dijeron en estos años 90 y que nos parece interesante recuperar acá. Este es Oscar Landi, un sociólogo argentino ya fallecido. Landi publica algunos trabajos sobre sociología del Estado, pero desde la sociología política se va interesando cada vez más por los procesos comunicativos. No de forma azarosa, se va dando cuenta que los aspectos culturales son cada vez más centrales a los procesos políticos. En los años 80 trabaja fuertemente el concepto de cultura política, o sea, la manera en que la política, especialmente en el momento de la transición, necesita de un soporte cultural, es decir, una serie de prácticas, consensos, convicciones y asunciones de reglas que son en última instancia las que sostienen el sistema democrático. No es solo una cuestión de acuerdos de dirigentes y no es ni remotamente algo de acuerdo de dirigentes, sino que pasa por los flujos culturales que sostienen una sociedad. Entonces, a partir de constatar eso y de trabajar ese concepto, él se va metiendo, se va desplazando desde la cultura a las formas específicas de la cultura del final del siglo XX. Y ahí se encuentra frente a frente con la televisión como el espacio cultural más claro de finales del siglo XX. A ver, si habláramos de la cultura en este momento tendríamos que hablar de Internet, pero bueno, en los años 90 teníamos que hablar necesariamente, tenía que hablar Landi necesariamente de la televisión. Ahora, esta especie de espíritu a lo Fukuyama, de que ya no hay alternativa, que es el fin de la historia, si bien no es algo que haya suscrito Landi nunca, pero de alguna manera permea algunas de sus opciones. O sea, da la impresión que el panorama se ha estrechado, que ya no es posible pensar en alternativas muy fuertes a lo que se tiene. Y eso se nota en varias cosas. Una es el coqueteo de Landi. Nosotros no vamos a detenernos mucho en eso, pero está presente también en sus análisis políticos, el coqueteo que él hace con la cultura masiva, más que popular. Él dedica algunos seminarios a la figura de Alberto Olmedo, y escribe algunas cosas sobre Olmedo, que Olmedo fue un cómico sumamente popular argentino y especialmente televisivo, un cómico de la televisión. Tal vez algo que algunos le van a señalar a Landi es que va perdiendo filo crítico en este acercamiento que él hace a algunos fenómenos de la cultura popular. Digo que algunas cosas acá se notan. Él decide compilar sus trabajos sobre la televisión en este libro que se llama Devórame otra vez. Ya el nombre hace alusión a una canción popular. Elige una editorial que no es una editorial académica, la editorial Planeta, es una editorial también, o sea, muy de difusión general, y utiliza un
término que ha sido sumamente discutido entonces y también ahora, que es el término gente. El subtítulo del libro es ¿qué hizo la televisión con la gente? ¿Qué hace la gente con la televisión? ¿Por qué ha sido muy discutido ese término? Bueno, porque aparece en lugar de otras palabras posibles, como por ejemplo la palabra pueblo. ¿Sí? Pueblo, que es una palabra que tiene un peso político fuerte, acá aparece como bastante deslavado en el término gente. La gente parecería que se ubica más como espectadores de televisión que como actores de procesos políticos. Bien, ¿qué dice Landi acá? Bueno, Landi arranca comentando lo que sería la irrupción del marketing electoral en la política argentina a partir de la campaña de Raúl Alfonsín. O sea, Alfonsín llega al poder en parte inesperadamente en 1983 y el hecho de que ganara las elecciones se hizo cuando, bueno, era la primera vez que ¿Querés que te caliente el café que yo hago a la mañana? el primer caso en que perdió No sé, las elecciones un candidato justicialista. ¿Sí? El primer episodio de derrota del Partido Peronista. Bueno, eso ya implicaba una cosa inesperada. O sea, la mayoría de los analistas, de los críticos y de los ciudadanos esperaban que en el año 83 el que triunfara fuera el candidato del Partido Justicialista. Entonces esto fue sorpresivo y hizo que se leyeran para atrás algunas cosas como, bueno, tratar de explicar por qué había tenido éxito Alfonsín. Y una de las cosas que se miró cuando se analizó ese proceso es que Alfonsín había tenido un asesoramiento profesional en términos de marketing electoral. ¿Sí? Él había trabajado con un publicista muy reconocido, que era David Rato, y introduce la primera campaña que tiene un concepto publicitario, concepto que se nota en el uso muy inteligente de las siglas de Alfonsín, que coincidían con, o sea, Raúl Alfonsín coincide en las siglas con República Argentina, y ese óvalo donde adentro estaban las letras RA era muy parecido a un símbolo muy presente porque era un escudito que le daba el Automóvil Club a sus asociados, especialmente cuando salían con el auto fuera del país. Y ese escudito lo ponían en el auto. Entonces, en ese escudito significaba República Argentina. Pero era una iconografía muy presente por todos y había una asociación ahí fuerte entre Alfonsín y Argentina. Bueno, también el uso de ese símbolo de las manos apretadas, este, una unificación en términos gráficos, o sea, la campaña fue muy coherente en el tipo de tipografía, en el tipo de foto, en el tipo de colores, incluso entre la campaña de Alfonsín y los distintos candidatos de la Unión Cívica Radical, o sea, un concepto de marketing electoral que no existía. Sin embargo, dice Landi, más allá de que esto es cierto, la campaña fue una campaña muy hablada. O sea, fue una campaña en la cual hubo un peso fuerte de la palabra, del discurso de los políticos, y especialmente de Alfonsín, que era un gran orador y, y en ese sentido era un político de la vieja estirpe, ¿no? Un político de tribuna, de pararse y hablar. Entonces todavía la televisión, dice Landi, no fue un actor del proceso político, sino que fue un escenario, fue el lugar en el cual se mostró la campaña, pero la televisión, que venía muy desprestigiada por la dictadura, por el uso que le había hecho de ella la dictadura, y por
especialmente por los episodios de Malvinas, por la forma en que la dictadura había utilizado la televisión para mentir descaradamente respecto al desarrollo de la guerra de Malvinas. La televisión venía muy desprestigiada, los medios de comunicación que habían zafado un poco eran los que no estaban en manos del Estado, como la televisión, sino que eran, bueno, básicamente los diarios y algunas revistas, que habían podido ir generando alguna crítica mayor a medida que se acercaba el final de la dictadura. Y por lo tanto la televisión, así desprestigiada, no tenía la posibilidad de establecer muchas condiciones. Entonces esta campaña queda muy marcado que la televisión no es un actor de ese proceso político. Bueno, al final de la década se da un episodio que fue muy comentado, ¿sí? Ese episodio fue el plebiscito en Chile. A ver, ¿qué había pasado? O sea, a diferencia del proceso argentino, la dictadura de Pinochet en Chile había tenido, con ciertos criterios, había tenido éxito económico y había pasado a una fase de institucionalización que la dictadura argentina nunca logró, por suerte. Como parte de ese proceso de institucionalización, incluso había sancionado una nueva constitución. Y esa constitución establecía que en determinado momento iba a haber un plebiscito donde la ciudadanía iba a definir si continuaba el proceso de, no sé cómo decirlo, de paternalista de la dictadura sobre la población. Estoy tratando de pensarlo en términos de cómo aparecería en esa constitución de la dictadura, o si se abría directamente a un proceso de elecciones. Es decir, en 1988, en un plebiscito, los ciudadanos chilenos debían decidir si inmediatamente elegían un presidente democráticamente o si eso se posponía, creo que 8 o 9 años más. Las opciones eran o sí o no. ¿Sí? O sí que siga la dictadura o no que la dictadura termine ya. Al momento que arranca 1988, la dictadura tenía mucha imagen positiva, algo que para nosotros es increíble, y tenía todas las de ganar. Entonces, los partidos políticos que, bueno, querían que hubiera elecciones, que habían sido perseguidos, que habían sido erradicados, que habían estado fuera del espacio público durante todos los largos años de la dictadura pinochetista, se encuentran por primera vez con la posibilidad de decir algo en televisión. Y lo que dicen en televisión realmente sorprende a los chilenos, para empezar, pero sorprende también a los analistas. Les voy a mostrar el spot de la campaña del no, es decir, de la campaña democrática. Porque diga lo que diga, yo soy libre de pensar, porque siento que es la hora de ganar la libertad. Cuando ya de abusos es el tiempo de cambiar, porque basta de miseria. Voy a decir que no, porque no es el arco iris después de la tempestad.
porque quiero que florezcan mis maneras de pensar, porque sin la dictadura la alegría va a llegar, porque pienso en el futuro, voy a decir que no. Vamos a decir que no, con la fuerza de mi voz. Vamos a decir que no, yo lo canto sin temor. Vamos a decir que no, todos juntos a triunfar. Vamos a decir que no, por la vida y por la paz. Terminemos con la muerte, es la oportunidad de vencer a la violencia con las armas de la paz. Porque creo que mi patria necesita dignidad. Por Chile para todos, vamos a decir que no. Vamos a decir que no, con la fuerza de mi voz. Vamos a decir que no, yo lo canto sin temor. Vamos a decir que no, todos juntos a triunfar. Vamos a decir que no, por la vida y por la paz. Vamos a decir que no, Bueno, lo que obviamente tenemos acá es una utilización muy fuerte del lenguaje publicitario. Lo que era realmente sorprendente. Uy, ¿qué pasó? Algo quedó acá andando. Hola, soy Valeria Dubín, diseñadora gráfica especializada en desarrollo de marca, espacios gráficos. Perdonen. La publicidad omnipresente doméstica. Bueno, les digo, acá lo que hay es una utilización muy fuerte del lenguaje del publicitario para los objetivos de los sectores democráticos progresistas de izquierda chilenos que habitualmente habían sido muy críticos. O sea, ustedes piensen que los políticos que habían sido parte de la Unidad Popular, que habían pensado en los términos de para leer el Pato Donald, eran los que ahora sostenían esta campaña publicitaria para decirle que no a la dictadura. Hay una película muy interesante que se llama Así, No, con Gael García Bernal, que es sobre todo este episodio, y la figura de García Bernal es la del publicista que lleva adelante esta campaña. Si pueden verla, es una película muy, muy buena. Pero bueno, o sea, esto de alguna forma rompe la matriz, porque muestra que puede haber una confluencia entre la forma de vender productos y los mejores objetivos, los objetivos políticos más idealistas que uno se le puede ocurrir. O sea, terminar con la dictadura de Pinochet asociado al lenguaje desarrollado para vender jabón en polvo. Es una cosa que es muy disruptiva y que es muy discutida respecto a si la política democrática puede ir por ese lado o no corresponde que vaya por ese lado. Bueno, Landi señala que bueno, lo que emerge es entonces la videopolítica, o sea, donde la televisión ya no aspira solamente a ser el escenario de la discusión política, sino el espacio de constitución de la política, donde no es que hay un acontecimiento, un acto político que es transmitido por la televisión, sino que lo que hay es una invasión del lenguaje televisivo, de la lógica televisiva, respecto a la forma en que se hace política. Bueno, Landi rastrea la forma en que esto se ha ido dando
en los distintos países de la región, o en algunos de los distintos países de la región, y lo que va viendo es que esto es diferente, la incidencia de la biopolítica, de acuerdo a varios factores, y uno es la fortaleza institucional que tienen los partidos políticos. Entonces, ¿qué pasa en Perú? Bueno, en Perú no hay una fortaleza partidaria fuerte, o sea, no hay, perdón, mucha fortaleza partidaria, y lo que hay, en el caso de Fujimori, es él lo llama una idoneidad televisiva. Fujimori era un técnico, o sea, era no recuerdo si ingeniero o agrónomo. Tiene un programa de televisión, pero en un canal universitario durante varios años, en un programa donde abordaba problemas de tipo técnico, invitaba a ingenieros universitarios, investigadores que daban soluciones sobre cuestiones puntuales. No era un programa propiamente político. Entonces, Fujimori no aparece como un político, pero aparece como una cara en parte conocida y como que tiene mucha afinidad con el lenguaje televisivo del momento. Eso es lo que le va a dar la plataforma que se va a transformar en un éxito desde afuera del sistema político. En el caso de Brasil es muy diferente la manera en que ese señor que veíamos en la foto, Collor de Mello, llega al poder. Collor de Mello es el candidato del principal grupo multimedia de Brasil, que es la Rede Globo. O sea, la Rede Globo, en un sistema que tiene mucha fragilidad partidaria, que no tiene las identidades que existen en Argentina, define directamente apoyar todos los cañones en un candidato y lo convierte en presidente. Entonces ahí sí tenemos el caso más fuerte, el caso brasileño de la televisión como un actor que puede mostrar su poderío. O sea, la televisión puede llegar a consagrar a un candidato como presidente. En Chile o en Uruguay hay partidos fuertes y entonces las estrategias de los medios se subordinan a las decisiones partidarias. Los partidos fuertes permiten que se utilice el lenguaje publicitario, pero siempre en función de la estrategia que establecen los partidos. No es la lógica televisiva la que se impone sobre los políticos, sino que son los políticos los que se imponen sobre la lógica televisiva. En México, donde por esos años todavía se daba la hegemonía absoluta del Partido Revolucionario Institucional, donde la decisión de quién era el candidato a presidente, que iba a ganar, porque solamente ganaba el candidato del PRI, era una decisión que no era pública, no era con una votación interna ni nada por el estilo. La televisión, dice Landi, funciona como soporte de un ritual. Muestra algo de lo que está pasando, pero es exterior al proceso político. Entonces, lo que tenemos son formas diferentes de desarrollo de la política, de la televisión, de la videopolítica, que se relacionan con la manera en la cual los países establecen su fortaleza en términos de sistema político, en términos partidarios, en términos institucionales. Bueno, ¿qué había pasado en Argentina? En Argentina había ganado Carlos Saúl Menem, que era un candidato periférico en términos culturales, es decir, no era parte de la élite política tradicional argentina. De hecho, llega a partir de una elección interna en la cual compiten dos precandidatos por ser el candidato oficial del Partido Justicialista, que era el que tenía muchas más posibilidades de triunfar en la elección de 1989. Uno era el candidato que tenía todas las de ganar, Cafiero, era el gobernador de la provincia de Buenos Aires,
tenía más militancia, tenía más trayectoria, había sido ministro de Perón, o sea, era el candidato del establishment político peronista, y el otro, Menem, era el gobernador de una provincia del interior poco poblada, que tenía un soporte de los sectores políticos que en cada lugar del país eran la oposición al sector oficial. Y sin embargo, Menem gana la interna. Y después gana la presidencia. Y encara un proceso político y económico sumamente, no lo voy a calificar en términos de bueno o malo, todos tendremos una opinión al respecto, pero sumamente agresivo y arriesgado. ¿Sí? Y, bien. Bueno, Menem se caracterizaba por esa sintonía con las figuras del espectáculo. Aparecía en la televisión como uno más, dice Landi, no como el político invitado al programa de televisión, sino que se podía coquetear con conductores, vedettes, cómicos, como si fuera uno más. Jugaba al básquet, andaba en auto deportivo. O sea, parecía más un cantante popular, o una figura de la televisión, que un político o que el presidente. Bueno, eso va a tener un costo. No lo va a pagar Menem, pero esa contaminación entre las lógicas de la televisión y la lógica política va a ir trayendo un decaimiento de la imagen de los políticos, que después va a pasar su factura a fin de la década y, bueno, fuertemente en el año 2001. Lo que se da después se va a traducir en esta frase, ¿no? La crisis de la representación. O sea, una distancia cada vez mayor entre los representantes y los representados, una desconfianza de los representados respecto a sus representantes, algo que, según Landi, y en esto seguramente tenía razón, no debía achacarse a la televisión como el que había causado esa crisis de representación, sino que había cambios en la sociedad, cambios estructurales en la sociedad, que se traducían en formas diferentes de articulación de representantes y representados, y en donde la televisión y la videopolítica aparecía como un factor de peso. Bueno,